Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a, bueno, un vídeo reacción, vamos a decir de nuevo, u opinando, en definitiva, del tráiler que nos llegó casi por sorpresa ayer, ¿no? A última hora de la tarde, hora española, nos sorprendía eSports Boxing Club con un nuevo tráiler del gameplay que prometieron. Ya parecía que iba a pasar el fin de semana sin ningún tipo de novedad, pero al final, como lo prometido es deuda, sí que es verdad que han cumplido con su palabra y bueno, lo tuvimos, ya os digo, a última hora del domingo. Y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de verlo, muchísimas ganas de ver algo distinto, ¿no? Algo distinto a lo que anteriormente se había podido observar en pequeñas pinceladas de como la de la semana anterior de la presentación de boxeadores, que ya os traes el vídeo al canal y demás. Entonces, bueno, pues digo, mira, vemos el vídeo juntos de pasada y bueno, y ya mañana os traigo lo que es un análisis un poquito más profundo de lo que he podido observar, pero por lo menos lo que es la primera impresión que he tenido una vez que he visto este tráiler, ¿no? Este gameplay tráiler con todas las de la ley. Vamos a echarle un vistazo y ahora mismo lo comentamos. Hey everyone, it's Ash at Steel City Interactive. In this video we're going to take you through the gameplay mechanics within ESBC. Bear in mind that none of it's final, it's still in alpha stages, and with your help and feedback we'll continue to make improvements. So these are the items that we'll be covering in this video. Obviously as the game progresses we'll be dropping more development videos covering Vale, son las more cosas aspects que of nos the van a game. mostrar, ¿no? Things like referee, the clinch system, so items that aren't fully yet integrated, but this is a good starter for us to get into. Vamos allá. So one of the standout features within ESBC Buah, el is the realismo. movement system that we've developed. Here you can see David Adelaide getting himself out of danger by throwing a nicely timed Escuchad check hook. el sonido de los That in golpes. itself is a new feature with regards to the punch control. That means you have complete freedom in terms of your fighting strategy, fighting off the front foot, back foot, and also pivoting yourself out of danger with check hooks, using the pressure of your opponent Estos to sí your advantage. son ruidos So más within reales, these clips you can see the physics system in action. Not every punch will be 100% accurate. Some punches Ya no will bounce off suena arms, gloves, a pedra en una chest, cancela. and Esto you ya can es kind otra of see cosa, that tío. with the jabs that have been thrown. Here you can see Blah, David blah. fighting off his back foot, throwing a back foot jab and a back foot straight. Vaya locura del juego de pie. Hi guys, tío. this is Ethan. I'm a gameplay programmer here at SCI. El juego de and I'm pie going to talk to you about the feint system. y el realismo So the feint ya, system can tanto be a nivel de activated by físicas using como the same de button as block, gráficos but puros. instead of holding it down, you just tap it. So you can do a feint while you're throwing a punch, while you're throwing a lunging punch. You can use it to interrupt your punch altogether and just throw a different punch completely. So you can see here in this clip that I'm throwing a leaping left hook to the body. I cancel the punch after I've done part of the animation, and I transfer into doing a left uppercut to the head. So this is useful for mixing it up with your opponents so they can expect one attack from you, but you actually Me estoy fijando mucho en lo que es el tren inferior. Hi, I'm Andy Turner. I'm the art director at ahora lo vemos. I thought I'd just give you a quick overview of animation Lindon system. Arsur es el So our movement system increíble. was really fast and fluid. We wanted to get away from the sort of standard sort of clip-based animation where you kind of like loop clips to put movement together. It just looks a bit Como agacha la cabeza to me. para cubrirse el mentón. So we've got a new system where it isn't done like that. It's much more performance-based. Y So cambia that's lo que es really la good, 'cause when verticalidad total, the professional boxers la come in, línea de they can visión just- con they can el just do what they do rival best. They know how to move. a una postura We're not mucho más telling them how to defensiva, ¿no? move. They do the movement based on what they would Vaya los really do, desplazamientos, tío. in a fight. Es que me parece increíble We lo que han have conseguido, our ¿eh? own motion capture studio, so that they can come in and we can just let them do their thing within certain constraints that we give them, Como agacha. so that we can capture the best. Y ese pasito parts atrás. of their Los cambios de movements, guardia, ¿no? their traits and all their punches and blocks and move sets. They're all captured here. There's no traditional animation as such. It's all motion captured. Es que me parece So una the adrenaline verdadera system was locura. introduced because we Sistema de wanted something adrenalina. more than just a stamina bar
depleting. We wanted there to be the element of really going after a fighter if you think they're in trouble or if you just want to get them out quickly. So what the adrenaline system does is once your heart rate reaches a certain BPM, your stamina will max out. But as you can see here, the downside to that is your maximum stamina reduces significantly. There's also a cooldown timer on this, so you have to really pace your fights. Otherwise, you could end up being gassed out after Con la 3 or 4 estamina a tope. rounds. Se llena la So the adrenalina, lo counter punch damos system todo works y really vemos well como la with the barra movement, a as continuación well as baja, the ¿no? range of punches available, whether it's front foot, back foot, or to the side. So we've done away with mini Los games pivotes, in ESBC. la búsqueda de This corner ángulos. scene is still very early in terms of what's going to be shown, but essentially the quality of your corner team will determine how much you recover. So we wanted fight stances to really make a difference in terms of what you decide to have for your fighter. As an example, the Philly shell will block certain body punches, so rather than you having to always press block to block a certain type of punch, you can let your stance do some of that for you. Each stance will have a Estáis pro and a viendo con cómo el to brazo balance things cubre out. de manera automática We'll be por releasing encontrarse en una a posición. career Es que mode video in the eso es future, realismo puro, eso son las but here are a físicas few que aspects that we estábamos can share buscando. in Qué this locura. video. En el Philly Shell, ¿eh? So this is the promoter screen. This is where you'll sign with the promoter for a certain number of fights. The promoter aspect is important within the career mode because it will determine how fast you can climb the rankings table, how quickly you can get a world title shot, your popularity, and also when you're negotiating a fight. So the negotiation screen is impacted by your promoter, everything from the percentage split through to whether the fight is at home or away. Things like the training camp is in your control. That'll impact your finances. But we've also added a few gameplay elements such as Es ya having como injury un insurance should you get injured, aspectos de or rol should the puro y opponent duro, get ¿eh? injured Muy guapo. in the lead up to the fight. There's also a rematch clause, but whether you're ranked higher or lower than the fight that you're going for will determine the chances of success. So this is the opponent statistics screen. Once your fight negotiation has been successful, you can go and check out your opponent's stats, but what's available will be determined by how good your coach is. So if you have a high ranked coach who has skills in the areas that are required, then you'll be able to see your opponent's strengths and weaknesses and his ratings. So you need to have a good coach to be able to see your opponent's statistics. Está bien eso, ¿eh? So we hope you've enjoyed this video. We hope it's given you more of an insight into how ESBC plays. As I said at the start, everything you've seen is in alpha. We know there's some funky things happening in the game right now. We've got to work on environments, crowd, the character models, the punches, the movement, Yo-yois. everything. So Yo-yois. nothing's final, but hopefully it's given you a good Este sí es indication marciano, with ¿eh? regards to the direction we're heading. Thank you for watching, and keep an eye out on our social media channels for the launch of the next ESBC Fighter announcement show. Ni tan mal. Bueno, al final la verdad es que nos han dado bastantes ingredientes para que el hype sea todavía mayor de lo que ya era, ¿no? De por sí. Me quedo con, en primer término, el juego de pies. El juego de pies me ha impresionado muchísimo. Y creo que la rigidez que mostraban los boxeadores hasta la fecha, hasta, como digo, la semana pasada, en el último vídeo que os subí de novedades de eSports Boxing Club, la verdad es que creo que esa rigidez se ha perdido casi por completo, porque aunque a veces ya lo analizaremos, como digo, cuando, bueno, quiero digerir un poco este tráiler gameplay o gameplay tráiler y quiero hacer un vídeo con más detenimiento parándome en ciertos puntos que creo que pueden ser interesantes de analizar. Pero la verdad es que me llama muchísimo la atención el tema eso, de la pérdida de esa rigidez que se mostraba en vídeos anteriores, que ya os decía que posiblemente al final no hubiese tal rigidez porque, aunque todavía se os pueda transmitir de alguna manera el hecho de que
cuando golpeas con un crochet, ¿no? El mismo crochet que hemos visto de Adelaide a Eddie Hall, hay un crochet en un momento dado que parece ser como que no hace más juego de cintura para lanzarlo. Tenemos que tener en cuenta, por eso digo que lo quiero ir digiriendo y comentaros esto punto por punto en un vídeo que voy a hacer posiblemente ahora, ¿no? Lo veré de nuevo después de esto. Esta es la reacción pura y dura e iré parándome en según qué aspectos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el hecho de lo que os comentaba, de ese golpe, tú también al final tienes que ser consecuente con lo que sería ese golpe en la vida real. Tú todos los crochets no los vas a tirar como si le pegases al saco, ¿me entendéis? Con una ejecución perfecta, no, porque tu rival también te presiona, te echa encima. Van cambiando las circunstancias del combate. Yo las físicas en sí me han sorprendido para bien, bastante para bien. Ese Lyndon Arthur me ha parecido una brutalidad. Y bueno, los cambios de guardia, los amagos, el jab. Al final, el jab de aviso que estábamos hablando hace unos días, efectivamente era un jab de aviso y vamos a ver que se pueden ejecutar distintos tipos de jab, que no todo el jab es para destruir a tu rival y un jab con potencia y de nudillo. Yo sinceramente salgo bastante esperanzado después de este gameplay trailer. Me ha gustado muchísimo. El tema del realismo gráfico me parece brutal y las físicas son la crème de la crème. De verdad os digo que si van a tardar hasta verano va a ser tiempo bien empleado porque nos van a traer un producto inmejorable para todos los fanáticos del boxeo. Va a ser una verdadera locura. No me canso de decirlo porque al final, si os dais cuenta, va a haber un montón de pequeños parámetros que van a modificar mucho la jugabilidad o el modo carrera con un aspecto de rol muy diferenciado a juegos anteriores. Por ejemplo, el mismo, y no me paro mucho más, en ese modo de juego al final, y si lo extrapolan al online va a ser todavía más guapo. El mismo hecho de que en función a tu equipo de trabajo tú tengas una serie de más o menos detalles de las características de tu rival, o por ejemplo en tu esquina se te recuperen más o menos las heridas que recibas en función del nivel de tu equipo, ¿no? Vuelvo a lo mismo y valga la redundancia. No sé, pienso que son aspectos del juego que nos van a aportar mucho valor a todos los que llevamos esperando un juego de boxeo, ya os digo, desde más de 10 años ya, desde Final Champion. Me ha gustado muchísimo. Voy a, como digo, a irlo procesando poco a poco y posiblemente mañana os traiga un vídeo hablando más en detenimiento de todo lo que he podido observar. Detalles mínimos, como lo de Lyndon Arthur que os comentaba a medida que veíamos el vídeo. Cambia lo que es la línea de visión con la verticalidad total hacia su rival. Hay un momento dado en que ya os lo pararé, os lo editaré y demás. Te agacha la cabeza y eso al final son pluses. Yo creo que son pluses de eso, un extra o un valor añadido para ofrecer a la comunidad de boxeo un juego que podría ser en principio uno más y al final son valores añadidos para terminar recibiendo un producto top. Yo sinceramente tengo muchas ganas de probarlo, tengo muchísimas ganas ya de que nos dejen entrar en la demo y ya está. Me ha gustado muchísimo el modelaje, la explicación, sobre todo el seguimiento que se le está haciendo al juego y a los avances del juego de cara a la comunidad, que lo está esperando como agua de mayo. Y bueno, y no están faltando sus promesas. Si te dicen que ofrecen un gameplay trailer para la semana siguiente, aunque sea última hora del domingo, pero sabemos que la tenemos, ¿no? Vamos a irlo viendo poco a poco. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar al like para saber que os gusta este tipo de contenido, comentarme para saber qué esperáis del juego y qué os ha parecido el gameplay trailer. Suscribíos si todavía no lo estáis. Hay muchos de ustedes que estáis viendo los vídeos y todavía no estáis suscritos. Vamos, aquí tenéis la prueba, ¿vale? Del porcentaje de gente que está viendo los vídeos y no está suscrita. Así que ya sabéis, si lo estáis viendo, le dais abajo al botón de suscripción, que es gratuito, y os añadís a la familia. Y poquito más, gente. Un abrazo, muchas gracias como siempre por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima. Adiós.